Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Beslan. En este nuevo tutorial te voy a explicar a cómo clonar cualquier disco duro mecánico a cualquier unidad SSD o viceversa, pasar de un SSD a un mecánico. También te voy a enseñar a cómo clonar de un disco duro más grande a más pequeño, cómo migrar tu sistema operativo Windows a cualquier otro disco. Así que quédate porque comenzamos. Bien, antes de comenzar con el tutorial en sí, quiero resolver algunas preguntas frecuentes que me vais haciendo en tutoriales anteriores. Una de las preguntas es la siguiente: ¿se puede clonar un HDD a una unidad SSD o M2 y viceversa? La respuesta es sí, no hay ningún problema. Puedes clonar cualquier disco hacia cualquier disco, de una unidad SSD a un disco duro mecánico o de un disco duro mecánico a un M2, etcétera, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Lo puedes clonar con el mismo proceso, no hay que hacer nada diferente. Otra pregunta es la siguiente: ¿puedo clonar de un disco duro más grande a otro más pequeño? La respuesta es sí, pero voy a intentar explicarme. Podemos tener un disco duro mecánico o una unidad SSD de 500 GB donde solamente estamos utilizando 100. Bien, pues si queremos clonar esta información, el disco duro o unidad SSD debe ser igual o superior al espacio utilizado, ¿de acuerdo? Es decir, no puede ser inferior a 100 GB, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos un disco duro mecánico o unidad SSD de 500 y solamente estamos utilizando 50 GB, podemos clonar toda esta información a un disco duro o unidad más pequeña, por ejemplo, de 100 GB, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Otra pregunta habitual es la siguiente: ¿por qué se recomienda clonar un disco duro mecánico a una unidad SSD? Bien, debes saber que las unidades SSD son mucho más rápidas, tanto en lectura como en escritura, son más resistentes, también soportan mejor el movimiento y los golpes. Por lo tanto, si tienes un ordenador portátil, un laptop donde tú los sueles llevar encima, son mucho más recomendables. Son muy silenciosos, de hecho no hacen nada de ruido, mejoran muchísimo el funcionamiento de nuestro PC, nos da mucha más velocidad de carga en cualquier juego o de nuestro sistema operativo, y además consumen muy poquita energía en comparación con un disco duro mecánico, ¿de acuerdo? Estas son las más destacadas. Otra pregunta habitual es: ¿puedo clonar solamente el sistema operativo? La respuesta es no. No puedes clonar solamente un sistema operativo. ¿Por qué? Porque si tenemos un disco duro o una unidad, lo que vas a clonar es toda la información que ese disco o unidad contiene, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tienes una unidad donde solamente está instalado el sistema operativo, obviamente sí, podrás clonar solamente el sistema operativo porque solamente hay esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy simple. Hacemos la clonación del disco duro mecánico con todo nuestro sistema operativo y la información, y después configuraríamos el disco duro antiguo como secundario. Lo formateamos y cogemos la información del disco duro de origen y la pasamos al secundario. De este modo tendremos el sistema operativo en la unidad SSD y la información la habremos movido al disco duro mecánico que habremos configurado como secundario. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado correctamente. Otra pregunta es la siguiente: ¿el disco duro antiguo cómo lo puedo dejar como secundario? Bien, esto lo veremos en el tutorial, ¿de acuerdo? Es una pregunta muy habitual, pero lo primero que debes hacer es clonar. Clonas toda la información y tenemos dos discos idénticos. Después, ¿qué hay que hacer? Lo pongo muy simple, en 3 simples pasos. Accedemos a la BIOS, en el segundo paso accedemos al apartado boot y cambiamos el orden de inicio, poniendo como primera posición el disco duro nuevo o unidad SSD nueva y en segunda posición el disco duro antiguo o la unidad SSD antigua, ¿de acuerdo? Después simplemente guardamos los cambios y reiniciamos el PC. Bien, si tienes más preguntas, ya sabes, me lo puedes ir dejando en los comentarios que yo os iré respondiendo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comenzar con el tutorial. Bien, en esta ocasión el programa que vamos a utilizar se llama 4DDiG Partition Manager. Como puedes ver, es una herramienta de migración del sistema operativo rápida y segura, es lo que nos ofrecen aquí, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué he seleccionado este programa? Pues por la sencillez, ¿de acuerdo? Es un programa muy sencillo. Con un solo clic podremos clonar toda nuestra información de una unidad a otra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podremos hacer una migración de nuestro sistema operativo sin necesidad de reinstalar sistema operativo, sin necesidad de perder el tiempo en reinstalar nuestras aplicaciones más utilizadas, sin reinstalar juegos, sin tener que actualizar el sistema, sin instalar controladores, etcétera, ¿de acuerdo? Todos son ventajas. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos ahorra muchísimo tiempo y además nos permite conservar nuestras licencias de Windows y Office, ¿de acuerdo? Siempre y cuando que la clonación la estés haciendo en el mismo PC, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a clicar aquí en descargar gratis y una vez descargado hacemos clic aquí en abrir archivo. Pulsamos en sí
y nos aparecerá el asistente de instalación. La instalación es súper sencilla, tan solo debemos seleccionar el idioma deseado y clicamos en aceptar. Aceptamos el acuerdo de licencia, pulsamos en siguiente, siguiente y le damos unos segundos a que termine de instalarse. Una vez instalado, dejamos marcado que se ejecute y clicamos en finalizar. Bien, una vez instalada la aplicación nos aparecerá este asistente, pero antes de continuar debes saber algo. Como ves en pantalla, nos dice que podemos migrar el sistema operativo con tan solo dos pasos. 1. Seleccionar el disco de destino al que desea migrar. 2. La migración se habrá hecho con éxito. Por lo tanto, antes de darle a iniciar, debes de conectar tu unidad o disco duro nuevo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Si tienes un laptop, puedes hacerlo con adaptadores USB. Te dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a los adaptadores que yo más utilizo, dependiendo del disco que tengas, ¿de acuerdo? Ya sea una unidad SSD, serial ATA, o un M2, o un disco duro mecánico, ¿de acuerdo? Te lo dejaré aquí abajo para que tú puedas seleccionar el que mejor se adapte a ti. Otra opción es abrir el PC y conectar la unidad nueva directamente a placa base, ¿de acuerdo? Estas son las dos opciones. ¿Cuál es mejor? Bueno, dependiendo. Si quieres que vaya más rápido, conéctalo directamente a placa base. Si te da igual el tiempo, a lo mejor tardas 10 minutos más, lo puedes conectar con adaptadores USB. Bien, yo ya tengo mi unidad conectada al PC, por lo tanto ya puedo clicar aquí en iniciar. Y ahora nos aparecerá esta ventana, donde tenemos el disco de origen, donde siempre nos va a seleccionar el disco o unidad que estamos utilizando actualmente para iniciar nuestra computadora, por lo tanto no podremos cambiarlo. Y después tenemos la segunda opción, seleccionar un disco de destino. Como solamente tengo un disco secundario conectado, solamente me aparece uno. Pero si tuvieses más de un disco o unidad conectadas, te aparecería más de uno en el listado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que tengas claro cuál es el disco de destino. En mi caso no hay equivocación posible porque el principal es este y el secundario es el que he conectado por un adaptador USB. Pero en el caso de que tengas más discos, debes estar muy atento, ¿de acuerdo? Porque una vez empiece la clonación, la información del disco de destino se pierde, ¿de acuerdo? En el caso de que no te aparezca tu disco aquí, puedes clicar en este botón y actualizará la información de tu PC, ¿de acuerdo? Bien, una vez tengas seleccionado el disco de destino, puedes clicar en iniciar. Y nos aparecerá esta ventana. Esta ventana nos viene a decir que perderemos toda la información en el disco de destino. Si no tienes nada, pues no te preocupes. En el caso de que tengas información, deberás hacerte una copia de seguridad en el caso de que sea importante y quieras conservarlo, ¿de acuerdo? Bien, yo clico aquí en seguro y nos saca un resumen de lo que va a pasar. Como es un paso muy importante, este programa nos insiste en que verifiquemos que la información o lo que vamos a hacer es correcto, ¿de acuerdo? Ahora clicamos en iniciar y automáticamente empieza la clonación. Esto puede tardar más o menos en función de la cantidad de información que tenga el disco de origen, ¿de acuerdo? Por norma general no suele tardar más de 15-20 minutos. Yo lo voy a dejar terminar, que termine la clonación y después veremos cómo podemos hacer que el disco de destino pase a ser el disco principal y el antiguo pase a ser el secundario, y el cual utilizaremos simplemente para guardar información, ¿de acuerdo? Bien, esto lo veremos enseguida. Bien, encendemos nuestra computadora y accedemos a la BIOS pulsando F9 o tecla suprimir. Una vez dentro podemos cambiar el orden, en este caso en las placas Asus podemos hacerlo de este modo, seleccionando el Kingston como disco principal y el Intenso como secundario. Como ves, arrastrando se puede hacer fácilmente. En el caso que no tengas esta opción, tendrás que acceder a modo avanzado, clicamos en OK y nos aparecerá el modo avanzado de la BIOS. Aquí tan solo debemos dirigirnos al apartado Boot, que lo ves en pantalla, y ahora debemos ir a buscar el apartado de Boot Priorities. Aquí, como puedes ver en pantalla, nos aparecen los dos discos, y aquí en Boot Priorities debemos seleccionar el disco en posición 1, el que queremos que se inicie, en este caso Kingston, que es el nuevo, y en opción 2 el Intenso, que es el disco secundario, el disco antiguo, el cual utilizaremos para almacenar datos. Ahora tan solo debemos pulsar en Exit y clicar en Guardar cambios y reiniciar. Pulsamos en Sí, que queremos guardar cambios, y ahora dejamos que nuestro PC se reinicie automáticamente.
Y esto sería todo, espero que el tutorial te haya gustado, sobre todo que te haya servido. Ya sabes, cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios y en la descripción del vídeo encontrarás los enlaces para descargar este programa. Si quieres ver más tutoriales como este, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los siguientes vídeos de cómo clonar y migrar tu sistema operativo a cualquier unidad SSD. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.